Heréndira Gabriela, soy del grupo Mosaico y yo llegué a IPECAL de manera accidental porque, bueno, ahí estuvimos como compartiendo varios maestros en donde estudiar el posgrado y no sabíamos en dónde. Y hubo una compañera que nos habló de IPECAL, la maestra Lía Márquez, nos estuvo hablando de IPECAL y empezó como a convencernos y nos gustó la apuesta. Entonces llegamos ahí como por accidente otros dos profesores y pues por eso estoy aquí, ¿no? En esta apuesta tan bonita y tan interesante que me ha movido el pensamiento. Y bueno, integrarme a Mosaico, que fue el grupo en donde yo empecé a circular, fue algo maravilloso porque yo no sé qué pasó ahí, que nos articulamos todos y todas en ese grupo. Entonces ahorita me siento muy orgullosa de estar aquí compartiendo mi palabra porque también estoy compartiendo la de mis compañeros y quiero mencionarlos: Maya, Jairo, Cata, Patricia, Víctor, que también está aquí, y no se me pasa nada, y Yarir. Entonces vengo ya a compartir, pero también quiero compartir desde ellos lo que he aprendido con ellos, porque son artistas, son profesores, son personas increíbles que también por ellos pues he logrado tener este esquema de colocación, todas estas ideas, todo este apoyo que fuimos circulando. Entonces Mosaico está presente aquí en esta palabra que voy a colocar. Entonces eso. Estoy nerviosa porque es mi primer encuentro. Voy conociendo a mi profe Moni, que he transitado con ella un año más o menos, todo en virtualidad. Entonces llegar a conocer en personita es muy emocionante y nerviosa también porque me acompaña mi prometido que está por allá sentado y lo tengo justo enfrente. Entonces me da un poco de pena por eso, pero voy a tratar de explicar lo que he vivido con el proceso. Como ya habíamos dicho, cada proceso es diferente, uno va viviendo los tránsitos de manera distinta. Para mí empezar con la didactografía, yo empecé primero con Joao, y luego pasé por el maestro Luchito, y luego llego con Mónica. Entonces cada uno de estos momentos fue distinto para mí. La didactografía para mí fue sanar y llorar. No sé quién más ha transitado así el llanto en la didactografía, pero para mí fue un llanto. Cada vez que yo volvía a escribirme y a escribirme era un llorar, porque le platicaba a Claudia que para mí fue meditar mucho la palabra y lo que yo iba a poner ahí, porque yo conecté no solamente con mi Heréndira adulta, sino también como con mi Heréndira adolescente y con mi Heréndira infancia. Entonces fue conectar y hacer un circulito con ellas. Yo me sentaba, cerraba los ojos y conectaba. Entonces, para escribir la experiencia, a mí me tocaba entonces mirar esas cajas de experiencia y decidir quién iba a abrir esa caja. Si lo iba a abrir Gaby adulta, Heréndira adulta, o mi Heréndira infancia. Entonces ahí empezábamos una discusión las tres. ¿Quién la va a abrir? ¿Usted háblala? No, yo no. No, sí, usted la vivió, no, yo no la voy a abrir. Entonces era ahí estar una discusión de quién iba a abrir esa caja hasta que se tomaba la decisión. La abríamos las tres. La abría yo, la abría mi adolescente y la abría mi infancia. Entonces eso fue muy duro y hasta se me quebra la voz porque fue entonces mirar esa experiencia, erguirme ante ella y nombrarla. Y eso para mí fue muy denso y lo sigo todavía viviendo en mi cuadro de sistematización, ¿no? Porque uno regresa y siente la emoción y dice, ay, la estoy sintiendo, ¿no? Entonces uno empieza a cortar esa emocionalidad y esa experiencia hasta llegar a algo mucho más concreto que ocurre con el cuadro de doble entrada. Yo estaba peleada con el cuadro de doble entrada y me acuerdo mucho, Dani no está aquí, pero la tengo muy presente a Dani, porque ella me decía, es que a usted le toca organizar, y a ver, regrese. Y yo por Dani regresaba, pero yo regresaba molesta a ese cuadro de doble entrada. No sé si alguien más ya lo está transitando aquí, pero regresar a ese cuadro para mí fue una pelea, porque yo decía, yo no quiero poner el cuadro, yo no puedo caber en un cuadrito. Pero ya después uno va entendiendo que no es que uno se reduzca al cuadro, pero entonces uno empieza a recogerse, y se recoge y se recoge. Entonces uno ya no es víctima frente a su experiencia, sino que ahora ve la experiencia y dice, sí, es parte de mí,
es mía y me voy a erguir frente a ella, ¿no? Y es algo que también decía Zimmerman del ser erguido, ¿no? El ser humano erguido, párese, no se encorve, párese. Entonces a mí me tocó vivir eso y ahora estoy en este momento de aún todavía sentir la didactografía y transitar el cuadro de sistematización. Entonces es toda una constelación que pasa de la experiencia, porque uno empieza a hablar como de infancias y luego de mujer, porque uno empieza como con ese sujeto, pero cuando uno empieza ya a ver la marca y la afectación, ya no está eso, ¿no? Sino ya está la resonancia social. Y uno dice, es así, así funciona. Y ahorita justo estábamos platicando de, yo no sé cómo llegué a donde llegué. Yo llegué. No sé qué camino tomé, no sé en qué momento ocurrió. Yo estaba viendo la repisa con polvo, yo estaba lavando los trastes, juntando una planta y ahí ocurrió. Yo no sé cómo llegué, pero pasó. Entonces yo supongo que varios de aquí transitamos esta sensación de llegué, no sé cómo, pero llegué. Y entonces explicarlo es bien complicado y es difícil porque cada proceso es diferente. Entonces yo puedo platicar mi proceso en una palabra. Yo fui un llanto total. Yo chillé, lloré, bebé, incluso enfrente de la cámara, ¿no? Yo decía, ay, yo no quiero ver esas grabaciones porque yo salgo con la cara roja como tomate, llorando y platicando de esta presencia, no sé, paternal intermitente que tuve en mi infancia, ¿no? Pero ahora puedo nombrar y decir, sí lo viví, sí lo nombré, y eso me lo sé porque me lo conté. Y me lo conté y ya está. No, eso pasó y ya está. Entonces, toca entonces nombrar y enfrentarlo. Y eso es lo más bonito que yo he vivido. No sé, a mí me preguntan cómo lo viví, fue llorando. Mucho llanto ahí en todo este proceso, pero fue también muy sanador. Vivirlo, enfrentarlo, narrarse uno, porque son muy pocos los espacios en donde uno puede contarse. Son muy pocos los espacios en donde uno trabaja con el pasado y lo vuelve al presente. No hay espacios en la academia, no hay espacios en las universidades en donde se permita eso. Y es algo que yo he disfrutado mucho he disfrutado. Y me ha tocado empezar a trabajar la docencia desde ahí, en una universidad pública con una cristalización epistémica muy difícil de tumbar, ¿no? Entonces, ha ido como evolucionando la didactografía, el cuadro de doble entrada, esta sistematización ha ido evolucionando hasta llegar a un sentido de ser profesora, empezar a cuestionar. Eso yo no está tanto en mi sistematización, sino que llegó como esta destilación al final de hablar del ahogamiento, de nombrarme como mujer migrante, porque yo fui migrante y no lo descubrí hasta la sistematización. Me tocó llamarle a mi mamá y decirle, oye ma, ¿somos migrantes o fuimos migrantes? Y mi mamá me decía, no. Entonces yo le empecé a contar, pero ¿te acuerdas de esto? ¿Se acuerda que usted cruzó a Estados Unidos? ¿Se acuerda que llegamos en un vagón a México y todo esto? Ah, sí. Entonces, ¿fuimos migrantes o no? Ah, sí, fuimos. Entonces, toca como ver ese pasado y hacerlo presente, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a nombrar como mujer migrante, como mujer que no tiene un lugar, como mujer transitoria luchando por la universidad pública, digo, ahí es. No, yo llegué a ese resonar porque en mi historia yo nunca tuve un lugar. No sé si aquí alguien más rente domicilios, no sé si a alguien de aquí se le dificulta tener casa, pero en México es algo que nos está atravesando. Y yo llegué a todo eso desde la didactografía y el cuadro. A la no pertenencia, al no tener un sitio, al verme como mujer transitoria. Algo que me ayudó mucho fue con Mónica, que fue en esta asesoría que tuvimos, y me decía, ¿tú qué sentiste en tu experiencia cuando viajaste en un vagón para llegar a Nayarit? Y le dije, yo sentí que me ahogaba. ¿Y dónde lo sentiste? En el pecho. Y eso es lo que yo he sentido durante mi docencia, ¿no? El sentir como que se ahoga el pecho, que no se puede respirar. Entonces, ay, perdón, voy a tomarme 5 minutos. Bueno, entonces,
darme cuenta de eso, para mí fue maravilloso porque entonces dije, esa es mi marca, ya está mi afectación, ¿no? Entonces por eso está como esta sensación de que se ahoga uno, que tiene que reexistir, porque también fue esa categoría de reexistencia. ¿Qué le toca a uno cuando no tiene un lugar? Le toca reexistir todo el tiempo, ¿sí? Entonces ha sido un proceso muy bonito porque yo he compartido con maestros, ya al final de eso les hablo de 2 años que yo me lo callé, de vivir el proceso, hasta que con otros compas de la Universidad Autónoma de Nayarit me atreví a sacar mis categorías y mis conceptos y preguntarles, maestro, ¿usted qué entiende por la dilución corporal? Si yo le digo que estoy creando un concepto y me salió dilución corporal, ¿qué entiende? Y me dicen, pues que me hago chiquito y me derrito y quedo como líquido en el suelo. ¿Y no se entiende usted eso? Sí. Ah, entonces yo dije, somos varios. Los jodidos somos varios. Entonces dije, sí, hay más como yo. Entonces empecé a preguntar, maestro, ¿usted de dónde viene? No, yo soy de Ciudad de México. ¿Y usted de dónde viene? No, de otros sitios que no eran Nayarit. Yo dije, no soy la única que no tiene lugar, somos muchos. Entonces empecé a preguntar y empecé a ver qué pasaba con otros profes ahí en la universidad y fue muy bonito conectar con ellos, muy bonito saber que yo no era la única que no tenía lugar, porque entonces conocí, por ejemplo, un profesor de lenguas de la universidad, el maestro Gaspar, y entre varios compas que ya yo empezaba a compartirles mis categorías, me decían, una categoría es el Gaspar. Y decía, ¿por qué? Porque Gaspar es un maestro que tiene 20 años trabajando en la universidad pública, sin base, con un sueldo muy bajo, y él está en esta situación de, bueno, pues es lo que me toca. Y ni modo, ¿no? Entonces sacamos este concepto de, ya soy como Gaspar, estoy, bueno, ya ni modo, ¿no? Pero toca disfrutar el trabajo con los jóvenes de la universidad, y empieza uno como a crear nuevos conceptos, ¿no? El concepto Gaspar, y ya vemos al maestro Gaspar, y el maestro Gaspar es un hombre feliz, o sea, tú lo ves y anda ahí feliz, y maestro, ¿ya le pagaron? No, que van a andar pagando, y él anda ahí como sin nada. Entonces eso es lo que queda de IPECA, ¿no? Uno se lo lleva a los espacios haciendo como esta lucha por el pensamiento distinto, por romper esa cristalización. Si hay uno que otro que sí cuestiona y dice, bueno, ¿y eso qué? Pero hay otros profes que dicen, sí, yo resueno con lo que usted dice. Eso que está haciendo usted es realmente pensar. Si usted escribiera, maestro, póngase a escribir ya todo eso que usted tiene, porque tiene un montón de conceptos que yo jamás había escuchado. Entonces, ahí uno empieza como a motivarse y decir, sí, sí se puede pensar distinto, sí se puede partir de la propia historia, generar estos conceptos, sistematizarlos, porque surgen cosas muy interesantes. Vuelvo a traer a Dani porque me acuerdo que una vez estábamos en un círculo y yo sacaba mis categorías y le decía, Dani, mira, es que yo tengo aquí el aguante descorazonado. Y Dani desde la pantalla se quedaba callado. ¿Y eso qué es? Y yo, no sé. Bueno, pues entonces busque. Y ahí estaba yo en el diccionario, aguante descorazonado. Resulta que eso no existía. ¿Y cómo le va a hacer para buscarlo? No, pues no sé. Pues ahí desbarate la palabra y busque. Ya estoy buscando y empiezo a generar los conceptos. Entonces a mí me tocó en esta sistematización, eso que yo nombraba, buscarle significado. Eso, buscarle y ponerlo. Fue algo que yo hice y me ayudó mucho. Ponerle nombre, ponerle significado. ¿Qué es eso del aguante descorazonado? ¿Qué es eso de la diversistencia? ¿Qué es eso de la risastencia? ¿Qué es eso que yo estoy nombrando así? Y luego, una vez que yo le encontré sentido y significado a eso que yo estaba nombrando en mi presente, era buscar la operación. En donde yo aplicaba la risastencia. Cuando mi jefe se enojaba, yo lo hacía reír, yo decía un montón de cosas ahí.
incorrectas para que él se aguante, para que ella no se enojara. Pero ¿de dónde viene eso? Pues porque yo vivía en Tijuana y en Tijuana éramos bien pobres y no teníamos para comer y mi papá que hacía payasadas. Entonces ahí empieza como la operación en el presente, ¿no? ¿De dónde saco yo la resistencia? De mi papá, ¿no? Porque yo miraba que era una manera de resistirnos a eso que estaba sucediendo, a ese agotamiento social, aplicar la resistencia. Y entonces uno empieza a articularlo con el presente, ¿no? En dónde yo hago esa operación, en dónde la siento, en dónde me vive el aguante descorazonado, en dónde me vive esta situación de sentirme líquida, en dónde se activa en estos espacios. Cuando estoy en presencia de figuras políticas institucionales, no, hombre, yo me hago líquido así, desaparezco, ¿no? ¿Pero por qué? Entonces uno empieza como a ver la operación y ahí es cuando uno ya se da cuenta, de todo eso que la sigue, ¿no? Que a una nos persigue, que son estas fuerzas gestantes, porque hay una gestación ahí que uno no ve pero está operando y operas. Entonces, ayer lo que platicábamos con Joao, que él hablaba del surco de la experiencia, ¿no? Empieza a hacer camino y esa es la fuerza gestante, ¿no? Está ahí hasta que la ves y dices, desde ahí estoy operando. Ahí es, y ahí está. Entonces toca trabajar la didactografía bien, hacerlo bien, escribirse bien, conectar con uno, cerrar los ojos, llorarla y escribir. Y empezar a escribir así como pasó, así. Y también toca trabajar porque la didactografía es algo muy denso. Hay cajas que uno no quiere abrir. Y aunque estén ahí los tres, la infancia, la adolescencia y la adultez, no puede. Uno dice, no, es que si la abro, no sé, no, mejor ahí todavía que quede y ya después vemos cuándo la abrimos. Entonces, toca trabajarlo y también toca echarle a la sistematización. Yo no sé si aquí ya alguien está, la sistematización ya la iniciaron, ya están, eso es un dolor de cabeza, pero también toca regresarla. Yo he visto, si tengo oportunidad de presentarles mi sistematización del 2023 a la del 2024. En el 2024 la trabajé 3 veces y es un cambio enorme y es una cosa enorme que yo veo y digo, de aquí salen varias cosas muy bonitas y muy interesantes, pero toca echarle ahí el ánimo de escribir y de pensar, ¿no? Bueno, algo que también es lo que estuve viviendo tiene que ver con la organización del pensamiento y la recuperación. Organizar el pensamiento desde el cuadro es difícil porque a uno le toca nombrar, significar, buscar esta, ¿cómo se le dio el nombre? ¿Qué quiere decir? La articulación, toca ver la marca, la afectación, la resonancia, y todo a veces queda indeterminado, ¿no? Uno tiene que buscar el tejido, uno tiene que empezar ahí a ver qué está ocurriendo. En mi caso, yo terminé con esta marca que nace de la mujer transitoria. Cuando yo me nombro como mujer transitoria y hago mi esquema de colocación, que ahí fue otra cosa, empiezo a ver como esta afectación y esta marca. Mi afectación es el agotamiento angustiante, ¿no? Y la sigo trabajando, todavía sigo viendo si es esa o no es esa, pero hasta el momento es el agotamiento angustiante, y el no lugar resistente es mi marca. Ahí empieza como el pensar. Pero ¿qué es el no lugar resistente? Entonces ahí me tocó meterle coco y empezar a pensar en qué era eso que yo estaba nombrando. Y lo tengo como así. En todos los lugares en los que he estado, he resistido y luchado por existir y no desaparecer. Yo no sé si alguien de aquí también vive esa sensación de tengo que resistir por no desaparecer. Entonces, la resistencia tiene que ver con un acto
de definición constante. Frente a quienes ya tienen un lugar establecido, a uno le toca redefinir y redefinir todos los días, y eso es muy cansado, porque uno tiene que existir siempre y crearse siempre frente a quienes no tienen que mover ni un solo dedo porque ya están ahí. Y entonces a mí me toca esa reexistencia, y en mi afectación me genera entonces un miedo al hundimiento definitivo. Hay un pánico por desaparecer y hay un agotamiento frente a la opresión que sucede en espacios desesperanzados, como la universidad. La universidad pública es un espacio desesperanzado que le toca entonces a la mujer y a varios hombres también sostenerla. La universidad busca ser sostenida por mujeres y hombres que somos transitorios. Nos ven como un despojo, pero nos toca luchar porque la universidad pública fue hecha para jóvenes obreros. Entonces nos toca estar ahí, nos toca defender, pero entonces eso genera un agotamiento inmenso, porque uno ve al hombre de oficina, al profe de oficina que gana muchísimo dinero y uno se queda así, este hombre no mueve un dedo, y a uno le toca sostener. Entonces eso es lo que genera el agotamiento. Para yo llegar a esta marca y esta afectación, hice una cartografía personal que me da un poquito de vergüenza presentar, pero lo voy a hacer porque fue con dibujos. Pues podría ser que no infantiles, pues, pero sí, poquito ahí medio haciendo el garabato, pero a mí me sirvió porque entonces yo miré mi mapa metamórfico. Yo fui viendo de dónde nacía esa sensación, de dónde nacía todo eso, o sea, de dónde viene. Yo empecé a generar este mapa y dije, yo voy a hacer un mapa, y eso yo lo saqué de mi prometido porque mi prometido hace mapas. Entonces yo dije, voy a tomar su categoría de empezar a hacer el mapa. Me empezó a ayudar así con un sistema de, a ver, aquí está Nayarit, Guadalajara, Tijuana, todos los lugares en donde yo había intentado hacer lugar y no pude. Entonces yo dije, a mí me queda porque yo soy mujer migrante y yo no pude hacer lugar en ninguno de esos sitios. Yo no lograba, no consolidé. Le decía a Mónica, a mí me dolía tanto escuchar a gente que decía, sí, yo aquí tengo 15, 20 años, yo tenía un año ya me iba. Entonces a mí eso me hizo sentir que era una mujer mapeada, cartográfica, metamórfica, porque yo cambiaba constantemente. Entonces, ya para cerrar me gustaría enseñarles este mapita que yo hice, que me sirvió para barrer mi experiencia, ¿verdad? Eso es lo que yo hice y lo que a mí me funcionó. Y ese da inicio a mi esquema de colocación que sigo trabajando. Ahí todavía, pero el mapa a mí me sirvió para ver de dónde venía cada cosa, dónde surgió cada cosa. Y esas imágenes me permiten interpretar el sentido de lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo le hago para presentar? Esto es lo que yo empecé a crear. No son ilustraciones las mejores, pero son trazos que a mí me ayudaron a esta cartografía personal que nace. Yo lo empecé a hacer por sitios porque yo viví en muchos lugares, en casas, bueno, que asustaban, en casas donde el techo se estaba cayendo, pero yo ahí empecé a tejerme. Entonces, ¿de dónde surge la diversistencia como lugar? En Tijuana. Ahí empezó la diversistencia, empezó la protección creativa, que es la asistencia. Ahí nace con la figura de mi papá, un papá comediante que hace un montón de bromas. Ahí nace, y eso es lo que yo también llevo a mi presente. Tengo ahí la angustia indignante, que nace de una experiencia que suena muy absurda, pero que a mí me marcó mucho, que fue ver a mi mamá llorar por hambre y encontrar 500 pesos tirados en la calle, y yo empecé a cuestionar la presencia de Dios. Yo decía, bueno, ¿cómo me mandas 500 pesos? Manda trabajo, manda otra cosa. Empezó mi reclamo cuando yo tenía 5 o 6 años. Angustia indignante, silencio reverencial que fue ante mi padre, que tenía una presencia intermitente. Pero yo no podía reclamarle porque yo tenía ese silencio de reverencia hacia la figura paterna. Y todo eso ocurre en Guadalajara. La dilución corporal, que tiene que ver con esta negación de mi madre a que yo conociera otros espacios, digamos, parques famosos, plazas famosas, en donde yo no podía entrar porque yo era una niña pobre, pero era invitada por una amiga que tenía pues buenas condiciones sociales. Y ahí nace
mi dilución corporal por una figura materna que trataba de cuidarme frente a esas situaciones sociales. Y después nace ahí está el vagoncito, y se alcanza a ver el vagoncito donde yo empiezo a viajar a Tepic en un vagón. Y en ese vagón yo me fui atrás, esa fue decisión mía, porque mi mamá tenía una pecera y necesitaba a quien le cuidara para que no se quebrara. Entonces yo me fui atrás ahogando para llegar a Tepic. Y en Tepic yo viví en muchas casas, desde Tijuana yo viví en muchas casas, y ahí nace la mujer transitoria. Nace el no lugar, y también empieza a tejerse una autoexigencia emocional refugiante, porque yo tenía que mostrarme como una mujer fuerte. Yo no podía llorar en frente de mi mamá ni de mi papá, porque yo no tenía que causar problemas. Yo tenía que tener ese refugio emocionante. Yo no podía llorar. No, aquí no pasa nada más. Yo hago mi tarea, todo está bien, no pasa nada. Entonces empezó esa autoexigencia emocional refugiante. La sensación de no tener lugar, pues ya empezó a tejerse ahí, ¿no? El aguante descorazonado es cuando aguantas, pero ya no hay corazón, ya lo que tú estás haciendo no hay nada, y eso yo lo viví de los 18 a los 20 y tantos años. Yo la depresión ahí era terrible, y ahí nace el aguante descorazonado, la resonancia de la escucha abandonada. Yo no tenía quien me escuchara. No sé si alguien más ha pasado por eso de no tener quien lo escuche, pero uno escucha al otro, pero ¿quién escucha a Erendira, no? Y ahí empezó esa resonancia de la escucha abandonada. La desesperada inmediatez nace a partir de ver que otros estaban triunfando, estaban haciendo un montón de cosas y yo seguía estancada, pero mi cuerpo me decía: tienes que apurarte, tienes que hacer las cosas rápido. Y nace esta desesperada inmediatez. Yo ahí empiezo a sentir un montón de cosas de que tenía que meterle prisa, y nace un disfrute arrepentido, porque cuando yo cumplo 20 y tantos años decido dejar a mis padres y decir: yo ya quiero hacer mi vida independiente, pero me seguía un disfrute arrepentido, porque yo como mujer tenía que cuidarlos, tenía que cuidar a mi mamá. Yo no tenía por qué ir al cine, yo no tenía por qué ir a un parque, yo no tenía por qué disfrutar. Entonces nace mi disfrute arrepentido, porque entonces hay una carga como mujer de tener que cuidar al otro, de estar por el otro, y entonces yo disfrutaba pero arrepentida. Entonces nace todo esto, y eso a mí me ayuda para encontrar mi marca. Cuando yo me empiezo a leer así, cartografiada, y empiezo a encontrarle sitio, espacio a todo esto, encuentro mi marca y mi afectación. Y esa afectación y esa marca siguen todavía trabajándose un poco para poder entender qué es lo que está sucediendo con mi presente como profesora universitaria de una escuela pública. ¿Qué está pasando ahí? Y de todo eso, de todo esto que yo voy ahí tejiendo, ¿cómo opero en mi presente? Y ya me voy dando cuenta cómo opera mi docencia, cómo pienso, cómo siento, qué escribo, desde dónde escribo, porque soy como soy, porque a veces me cuesta. Entonces ya yo tengo todo así ya localizado, y digo: aquí están haciendo la desesperada inmediatez, y le doy calma. Ay, aquí están haciendo el disfrute arrepentido, no pasa nada, mamá está bien, papá está bien. Uno empieza como a ver en dónde le opera esta situación. Bueno, déjenme ver si también les puedo mostrar. Este es el cuadro de doble entrada. Y aquí yo tengo, esto yo de Dani. Dani me dijo: organiza, yo organizo. 2023, este es mi cuadro de sistematización. Si se fijan, no tenía nada. Estaba como medio todavía entendiendo. Yo estaba enojada con el cuadro. Y me negaba a volver. Yo decía: no, yo lo dejaba para atrás. Entonces llega febrero de 2024 y empiezo, ahora sí. Digo: ok. Vamos viendo qué ocurre. Y aquí ya empiezo. Y eso estaba en rojo porque yo no entendía. Yo decía: esto no. Ese mismo año, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses después, yo empiezo a tejerme otra vez.
Y ahí ya se ve como todo el trabajo, ¿no? Así. Pero luego me puse más filosa y dije, no. ¿Qué más? En 1, 2, 3, 4. Y tocó contar la experiencia. ¿Cuántas son? Y empezar ahí a ver qué. Entonces, ahí el palabrerío que empieza a trabajar. Y yo aquí quiero nombrar a mi amiga Patricia del Círculo Mosaico, psicóloga, ella es psicóloga, y ella me ayudó. El proceso de eficacia es solitos, pero también acompañado. Yo le compartí mi experiencia a Patricia y le decía, ¿tú qué lees? Y me decía, yo leo esto. Y yo decía, sí, es eso. Entonces yo me tocaba sentarme y transitar eso que me había donado Patti y ver qué es lo que estaba pasando aquí. Entonces yo me empecé así a tejer. Aquí está mi experiencia y luego viene el concepto, que ahí uno empieza a ver qué conceptos tiene, la sintetiza, de quién se habla, de una infancia. ¿Qué pasó con esa infancia? Pobreza, hubo esto, hubo esto, hubo esto. Y luego empieza a hablar del enunciado de esa experiencia a nivel social, ¿no? ¿Qué pasa al norte de México, en Tijuana? Muchas infancias viven en vecindarios, viven violencia, con papás que cubren sus necesidades emocionales con el alcohol. Toca ver todo eso, ¿no? Resonarlo. Y después viene la categoría. Yo de todo eso, ¿qué me quedó? La diversistencia. La diversistencia tiene que ver con la comedia y el juego como una manera de resistir, ¿no? De yo guardar mi corazoncito con la comedia. Y mi afectación tiene que ver con la culpa y el rechazo. Porque entonces en un espacio académico que un maestro cuente chistes, uy, no, ¿qué le pasa? No, usted debe estar así sentadita, no, usted, no, chistes no. Y de ahí toca preguntar la resonancia, empezar con la resonancia social, las preocupaciones, pero uno piensa que ahí terminó, y uno empieza a hablar de la infancia, a preguntar de los niños del norte, de Tijuana, pero uno ya no está ahí, no, ya no estás ahí. Entonces, toca hacer una pregunta potencial de mi presente. ¿Cómo llevo yo a esa diversistencia a mi docencia presente? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pregunto? Entonces toca preguntar más fuerte, preguntar ahí más fuerte, ¿sí? Entonces yo ahí agregué pregunta potencial a mi presente y el deseo por conocer. De cada una de las experiencias que yo fui tejiendo. Y así de cada experiencia. Así de cada una de las experiencias uno se va tejiendo. Esto es de meterle mucho tiempo, de pensarlo. Y después, acá, uno lo va trabajando como quiera, como puede, como entienda. Y acá están todas mis marcas. Diversistencia, creasistencia, silenciamiento, dilución corporal. Y el sentido de esa marca es mi presente, ¿no? Ahí viene. ¿Dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Viene la afectación. Entonces, ahí toca uno empezar a trabajarlo. Y acá viene como el trabajo de la metalectura. Yo en esta idea de tengo que organizarme porque Dani me dijo que tenía que organizarme. Entonces yo fui pensando ahí en cómo organizar también la metalectura, cómo empezar a trabajar las ideas de la metalectura, porque al final toca uno escribir todo lo que vivió y necesita tener esa organización. Entonces acá por ejemplo yo pongo módulo 1, que es el que yo viví con Joao. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, empezó un desafío con el cuerpo, de empezar a conocernos, empezó la historia propia, la evocación, qué pasó ahí todo en ese proceso, y qué pasó también, la pregunta y la escucha. Yo ahí no pensaba en la escucha, de repente con Joao fue una escucha, dije, tengo oídos, pues escuchar. Ahí empezó todo esto, de la recolección, hasta el momento que yo voy acá con Mónica, y aquí ya nace
la experiencia cartografiada, el homenaje propio, porque uno cuando regresa a su propia historia y a su pasado es homenajearse y decir, sí, no tuvimos la culpa. Entonces, darle el apapacho ahí fue con Mónica y empezar esta nueva apuesta de conocimiento, ¿no? Ya con todo esto que, justo lo que decíamos que, ¿y esto cómo hago para transitarlo y tramitarlo? Pues ya empezó esta revolución de pensamiento y se despierta el deseo, ¿no? De yo quiero hacer esto. Le decía a Mónica, yo quiero hacer un sindicato de maestras y sí, vamos a empezar, ya no vamos a hacer transitorias, nosotros vamos a tener que sostener la universidad, y empezó ahí un montón de cosas. Y aquí en taller de tesis el desafío fue romper esa cristalización de conocimiento, porque a uno le toca romper eso que se ha aceptado y hacerlo distinto. ¿Cómo va a ser lo diferente? Entonces uno toca ahí la parte creativa. Y eso es como lo de taller de tesis, pero también toca empezar a escribir, a trabajar la metalectura, empezar a tejerla, porque si no uno ahí se queda en la idea y necesitamos empezar a escribir. Aunque yo sé que la metalectura es como el último, pues ya he empezado como a darle hilo y empezar a no olvidar esa ciencia que uno tiene al escribir, porque luego cuando uno escribe se pone medio académico y está como que así, ¿no? Como que no toca escribir. Y aquí, por ejemplo, yo empecé, eso ya tiene como su ratito, el pasado existe porque me lo conté, empezar como a narrarme así, la metamórfica cotidiana que lo viví yo con IPECAL. Cuando yo empecé a reconocerme, no era solamente en los círculos, y creo que le decía a Mónica, yo quiero escribir como pienso cuando lavo los platos, yo quiero escribir como cuando estoy viendo el polvo, todo eso que estoy pensando quiero escribirlo, quiero así como me viene a la mente, quiero escribirlo. Entonces empecé a trabajar la idea de la metamórfica cotidiana, que tiene que ver en cómo uno piensa cuando va caminando, cuando se le cae el peso, cuando uno lava el plato, cuando uno da un beso, ¿en qué piensa? Entonces empezar a escribir desde esa metamórfica cotidiana. Y hay una parte, me decía un maestro, porque me ayudó con la lectura, usted cuando habla en personas, usted no habla no solamente de usted, sino habla en personas, en otras, piensa usted en otros, ¿cómo le hizo para pensar en otros? Entonces, ahí como esta parte, ¿no? De lo que tiene el pensar latinoamericano, el pensamiento latinoamericano es pensar desde mi México, ¿no? ¿Qué ocurre en mi México, en mi país, en Nayarit, qué ocurre? Y yo por acá subrayé esto, no sé si tenga la mejor escritura, pero quiero compartirles ya para cerrar. Dice, en mi país, nombrar la experiencia y colocarla en el presente es una actividad informal que sucede un leve en esos no lugares, en esos haceres cotidianos que bautizamos el por mientras, que ocurren en la espera, al lavar los platos, yendo de camino a tomar el camión, en la contemplación del polvo en la repisa. En esas informalidades es en donde nos recorre la infancia, se nos deposita en la memoria aquel funeral, el dolor del golpe, el recuerdo con mamá o la débil presencia de papá. Recuperar las trazas de vida se hace medio posible en eso cotidiano de la vida, en ese andar por la banqueta de camino a casa, cuando uno se lee, en la cocina, al contemplar la vida, esas actividades cotidianas y comunes que no son dominadas por el tiempo capitalizante, es en donde se desorbita el pensamiento y surgen cachos de las ruinas propias que facilitan hacer arqueología del consuelo. Yo hice una arqueología del consuelo, me mapeé, me abracé, y no solamente en los círculos, yo iba pensando en IPECAL todo el tiempo, en esos no lugares que yo tenía, me iba pensando y me iba resonando, y yo decía, aquí estoy presente, está aquí. Entonces, esa metalectura no es, ¿cómo se dice?, como pensada solamente en lo que viví y ya, yo estoy aquí, digo, yo pensé desde mi no lugar, yo ahí estuve. Entonces,
pues eso es lo que llevo, de los conceptos que he creado, de lo que a mí me ha movido. Esta cartografía del consuelo, esta arqueología del consuelo, es algo que yo he vivido desde mi no lugar y desde ser mujer migrante, ser mujer transitoria. Y es lo que he logrado crear con Mónica, con mi círculo, con Víctor, con Patti, con Yadis, con todos ellos he empezado a tejer. Y nada, pues me es súper conmovedor ya tener como cierta parte de trabajo. Ya nomás toca ahí como... Toca ahí ir tejiendo el resto que ya falta poquito, ¿no? Entonces...